Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el señor Carlos Carrillo en un minuto nada más, titular del ANSES, porque dentro de las medidas que estamos escuchando a nivel nacional, en la ANSES van a pasar algunas cosas que quiero que me las cuente Carrillo en función de para lo que está la ANSES en este momento de cambio de escenario. ¿Cómo queda la ANSES en este sentido? Pero además quería hacer algunas reflexiones frente a todo lo que está pasando. Estamos observando una notoria lejanía, o si usted quiere, indiferencia, hasta incluso impotencia, particularmente en los legisladores del oficialismo, frente al escenario. Realmente hay un silencio que aturde. Realmente nos cuesta determinar cuál es la agenda de los diputados del oficialismo en medio de esta emergencia. Estamos en emergencia. Esto lo dijo no este periodista, sino el presidente de la República, y sin embargo aquí, en la provincia de Jujuy, pareciera que no se ha acusado recibo sobre semejante definición del presidente. Y digo esto porque vemos en medio de la crisis a los legisladores y hasta incluso a algunos ministros que sacan selfies, aparecen en fotografías junto a sus secretarias, como si fuera un jeque árabe. El propio ministro Cabana, es una fotografía que la ha publicado las redes sociales del Ministerio de Trabajo y el resto se ha viralizado por el resto de las redes sociales. De manera tal que en esto están los funcionarios del oficialismo hoy. Cuando la realidad exige máxima prudencia, el ministro de Trabajo debería, en vez de aparecer con sus secretarias en una fotografía bastante, diría yo, particular, debería sacarse una foto con el obispo, por lo menos. Me pregunto, ¿qué tienen para festejar en Jujuy? Desde el gobernador hasta el último de sus funcionarios. Que me lo digan, ¿qué tienen para festejar? Inflación en Jujuy, 4%. Déficit, ni hablemos, incontrolable. Plan de contingencia, que evidentemente es un fracaso. Aumento de la demanda de comida en los comedores. ¿Para qué le voy a contar? Un Ministerio de Desarrollo Humano totalmente superado por la situación social, no puede pagarle a ningún proveedor. Hay un proveedor de Humahuaca que maneja 8 escuelas, le deben un año. Un año. El gobernador dice, no, son inventos de los periodistas. Lo que es muy llamativo es que el oficialismo ha perdido, me parece a mí, el sentido común. Y digo esto porque vemos una llamativa lejanía de los funcionarios, de los legisladores, con la gente. Han perdido la sensibilidad con la realidad y han perdido la capacidad de adaptación, me parece a mí, a la velocidad con la que se producen los cambios sociales. Al perder el contacto con la gente, se pierde la brújula que señala cuál es el camino por el que hay que avanzar. Ahora, si el camino es sacarse una selfie por cualquier pavada, y mire, la verdad que el pronóstico no es muy alentador. La percepción entonces es que se ha perdido el rumbo. Por eso crece la incertidumbre en la sociedad y se está ampliando cada vez más la brecha entre la gente y los dirigentes. Es clara la crisis de credibilidad y de confianza que hay con los dirigentes. Ahora, hay muchos de ellos que hacen mérito para que esto pase. No se toma conciencia, me parece a mí, de lo que le duele a la gente hoy. Están en cualquier cosa.
En definitiva, creo que el problema de esta dirigencia que hoy gobierna Jujuy no es la falta de inteligencia, sino de sentido común. No tienen la capacidad de discernir entre lo necesario y lo innecesario. ¿Se da cuenta? Este oficialismo que hoy gobierna Jujuy se caracteriza por la insustancialidad de su propuesta. Es un gobierno sin sustancia. La moda de las selfies en el gobierno de Morales es la prueba de una gestión, como le digo, que no tiene sustancia y que no tiene sentido común. En un minuto vuelvo y converso con el titular del ANSES, Carlos Carrillo. Gracias, señor director, muy amable. Carlos Carrillo con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, al contrario. Bueno, ¿cómo está viendo la situación? Primero, ¿qué va a hacer la ANSES frente a este escenario? Bueno, primero creo que es una buena oportunidad para llevar tranquilidad. Recordando que ANSES es un ente descentralizado, esto significa que tiene su propio funcionamiento, su propio esquema de trabajo, presupuesto, con lo cual, en ese sentido, llevar tranquilidad a cada uno de los beneficiarios, desde los jubilados hasta las mamás de asignación universal por hijo, todo el universo de los beneficiarios de ANSES que puedan tener la tranquilidad, que yo diría, hemos vivido en ANSES, bajo la presidencia de Mauricio Macri, un esquema de potenciación del organismo, donde además acá en la provincia de Jujuy, bajo la gestión que tengo a cargo, hemos sido pioneros inclusive en lo que hace, por ejemplo, el sistema de ventanilla única, este sistema a través del cual la atención o determinados trámites que se brindaban en otros organismos nacionales se pueden realizar en el ANSES. Por ejemplo, la obtención del DNI, del pasaporte, o averiguar sobre programas de empleo, o lo que antes, el monotributo social, que antes se realizaba la inscripción ante el Ministerio de Desarrollo Social, hoy se hace en el ANSES. Con lo cual, en ese sentido, tenemos un organismo que está fuerte, un organismo que además está preparado para el momento de demanda que tenemos hoy, sabiendo de que en los momentos difíciles del país, así como hemos vivido en estos 2 años y medio, casi 3 épocas, momentos difíciles, hoy quizás nos toca el momento más difícil y más desafiante. Lo lindo de esto es, y la responsabilidad que tenemos quienes estamos a cargo, sobre todo en mi caso de un organismo tan importante como el ANSES, con una llegada tan importante en toda la provincia de Jujuy, es estar a la altura de las circunstancias. Hoy el presidente Macri nos pide a todos los funcionarios de ponerle más que nunca el pecho a la situación y saber de que ese esfuerzo y esa situación difícil que todos estamos viviendo, y ni que hablar de los sectores más vulnerables, hay un Estado bien presente. Y en ese marco, obviamente, se da también, por ejemplo, una de las medidas de contención social, si se quiere, de inversión social, de ayuda social, tiene que ver con el bono, esta ayuda extraordinaria que va a ser destinada a beneficiarios de asignación universal por hijo, en el mes de septiembre y en el mes de diciembre. En el mes de septiembre serán 1.200 pesos por hijo, por cada hijo, es decir, una mamá que tiene 2 hijos serán 2.400 pesos, y en el mes de diciembre 1.500 pesos por hijo, adicional a el cobro regular de la asignación universal, con lo cual también hay que tener en cuenta en el mes de septiembre el incremento que va a tener la asignación universal por hijo a raíz de la movilidad que está establecida por ley. Son 4 reajustes al año, en septiembre es el tercero del cuarto, y la asignación universal por hijo pasará de 1.578 a 1.684 pesos, la jubilación mínima pasa de 8.096 a 8.637 pesos, entre los distintos incrementos que se dan en los distintos regímenes. Pero bueno, sabemos que, la pregunta del millón, ¿alcanza con esto? Y seguramente que no alcance. Lamentablemente la situación en el país está difícil, muy difícil. Lo importante es que primero tengamos funcionarios que
sepan de esa realidad. Mirar para otro lado, obviamente que estaríamos hablando de funcionarios que están viendo otra película, con lo cual funcionarios que estén enfocados en esa realidad y funcionarios que trabajen para transformar esa realidad. Y no solamente funcionarios, sino también algo que venimos hablando insistentemente, todos aquellos líderes, todas aquellas personas que no solamente de la política, sino en distintos ámbitos tenemos un grado de responsabilidad. Quienes, en el caso, por ejemplo, de ustedes, desde la comunicación, el empresario con el empresariado, el gremialismo, los referentes sociales y principalmente, obviamente, los políticos. Es un momento bisagra en la historia de nuestro país. Yo creo que desde la generación del 80, hace ya más de 100 años, que no tenemos una generación que haya tenido un momento tan bisagra, vuelvo a decir, en la historia de nuestro país. Tuvimos la generación que nos dio la independencia. Tuvimos la generación del 80, no volvimos a tener otra generación así. Y somos nosotros, somos esa generación. Eso es lo que, a ver, el presidente lleva el mensaje a los argentinos de, es este el momento donde los argentinos. Ahora, el que está haciendo el esfuerzo, el laburante de a pie, como decíamos en su momento, ese que se levanta todas las mañanas, o el que está desocupado y sufriendo la situación, o el beneficiario de programas, bueno, todos los sectores más vulnerables, o el jubilado que cobra la mínima, o parecido a la mínima, que no llega a fin de mes, todos esos esperan de una clase dirigente que esté a la altura del momento histórico que tenemos en Argentina. Ahora, Carlos, ¿qué quiso decir el presidente cuando habla de emergencia? Cuando habla de emergencia. Emergencia. A ver, un Estado que gasta más, pero no ahora. Un Estado en el cual se gasta más, hace más de 70 años se gasta más de lo que ingresa. Un Estado que tiene una inflación hace más de 60 años promedio de 2 dígitos. Un Estado que viene acumulando gobierno tras gobierno mayor pobreza. ¿Y por qué? Porque no hubo foco en, y bueno, y ni hablar de la corrupción, ni hablar de la corrupción. Estamos en una suerte de cóctel, ¿no? Estamos en este cóctel, ¿no? Esta es una situación. Corrupción y emergencia económica. Corrupción y emergencia económica, porque a ver, todo tiene que ver un poco con todo. Y con esto también es algo importante, decir, bueno, está bien, pero todo esto más un contexto internacional. Sí, bueno, pero quien nos esté mirando del otro lado va a decir, sí, bueno, está bien, el contexto internacional cambió todo, pero ustedes, bueno, también obviamente que hubo errores, forzados, no forzados, siempre con la tranquilidad de conciencia que tenemos quienes estamos en el gobierno, que fue por hacer. Siempre, como digo, es preferible equivocarse por hacer que dejar que las cosas pasen con la desidia que hemos tenido. Hace 70 años que tenemos gobiernos con desidia, negligencia y hasta muchas veces dolo con la corrupción que hemos tenido. Este es un gobierno que se hace cargo. Tenemos un presidente que está ahí agarrando guantes, saliendo a hablarle a los argentinos diciendo me hago cargo de la situación. Y tenemos funcionarios, me incluyo, que estamos haciéndonos cargo de esa situación. Hay otros funcionarios, usted, sin hacer nombres propios, ¿usted cree que hay cierta parte de la dirigencia que no ha tomado conciencia de este tema? A ver, puede ser, siempre en estos momentos pasa, por eso es que lo que siempre digo, estamos a tiempo todos, sobre todo quienes por ahí no han tomado nota de estas circunstancias, sin importar a qué sector pertenece, ¿no? Pero estamos todos a tiempo, más allá de cualquier color político, más allá de a qué área pertenecemos, si estamos en la política, si estamos en el empresariado, si estamos en el gremialismo, estamos todos a tiempo y es, así como es una crisis, es una gran oportunidad que tenemos los argentinos para cambiar las cuestiones estructurales que tenemos. Y en esto aparece un concepto básico que es república. ¿Qué es lo que estamos queriendo los argentinos? ¿Qué votaron los argentinos que hemos votado, que hemos elegido en 2015? República. ¿Qué hemos validado en 2017? República. Porque pensemos, el año pasado la situación económica, si se quiere, también no era de la mejor como para que un gobierno revalidara en las urnas el cambio que se estaba llevando adelante. Ahora, la república, ¿qué es? Principalmente son 3 estados: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. El Ejecutivo está diciendo yo me hago cargo de la situación.
y convoco a los distintos sectores a trabajar. El legislativo tiene ahora una gran prueba que es el presupuesto. Sí. Trabajar en forma responsable por un presupuesto equilibrado. Equilibrado. Es decir, ¿qué es equilibrado? Que tengamos déficit cero. ¿Qué es déficit cero? Bueno, lo que gasto no puede ser más de lo que me ingresa. Ahora, ahí lo detengo otra vez. Al gobierno nacional no le ha ido muy bien con las metas. ¿Usted no cree que el presidente incurre de nuevo en un apresuramiento hablando de déficit cero? ¿O se puede lograr realmente? Mira, en cuanto a las metas, porque es un tema que con cada vecino que uno charla, con cada persona de pie que uno conversa, todos tenemos con nuestros amigos, en mi caso con los cientos de beneficiarios que pasan por hacer por día, las visitas que hacemos a los distintos vecinos en los barrios, y es, che, ¿qué pasó? ¿Por qué hablaban de inflación de tantos dígitos? ¿Por qué hablaban de esto? ¿Por qué se comprometieron a eso? Y en eso sí, te digo, creo que nos equivocamos pero fue una equivocación, si se quiere, de buena fe, producto de una expectativa que teníamos todos. Creo que cuando llegó el gobierno, ¿qué pasó? Se abrió el mundo dijo, qué lindo lo que eligió Argentina. Miremos a Argentina, ayudemos a Argentina, apoyemos a Argentina. Solucionamos el tema de los holdouts, salimos del cepo cambiario, volvimos a integrarnos al mundo, volvimos al comercio con el mundo. Ahora, a ver, todo eso generó una expectativa que quizás nos hizo perder en cierta medida dimensión de que todavía los problemas estructurales en Argentina, principalmente lo que hace al déficit, lo seguíamos teniendo. Y para eso, lamentablemente, hay que tomar medidas antipáticas como las ha tomado el gobierno. El propio presidente dijo a ustedes, a los argentinos, yo sé que les cuesta, obviamente, tener que pagar más de luz, de gas, de agua, pero es el camino, la única salida que tenemos a esto es poder llegar a ese equilibrio, porque el mercado, lo que no vimos nosotros, el mercado nos lo hizo ver. Es decir, esta situación es insostenible. Argentina Carlos, tiene que llegar al equilibrio. En este momento hay en marcha digamos, una gestión que encabeza Nicolás Dujovne, que tiene que ver con el cerrar este nuevo acuerdo, si usted quiere, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Será que el mercado está esperando que finalmente se firme este acuerdo para que el dólar se calme? Porque el dólar sigue hoy estable, ¿no? Hoy está estable, pero no baja, digamos, ¿no? ¿Usted cree que falta este paso, dar este paso? A ver, bajar, subir, creo que en esto hasta los propios economistas tenés, quienes son especialistas en el tema, distintas posturas. Lo que está esperando también el mercado creo que son señales de confianza. Y esa confianza creo que se genera justamente con esto, con una clase dirigente que está a la altura del momento histórico, aprobando un presupuesto equilibrado, logrando un acuerdo razonable con el FMI. Con el fondo es fundamental el tema, y esto es algo, el acuerdo con el fondo tiene un capítulo inédito en la historia del fondo, que es la inversión social. Tanto Argentina como el fondo han aprendido que el ajuste, si vos ajustás ahora y ajustás a todos por igual, incluyendo los más vulnerables, revienta. La olla se destapa. Ahora, este convenio con el FMI, lo que tiene este acuerdo es como capítulo distintivo la inversión social, que el gobierno se preserva ese derecho de poder continuar con la inversión social para evitar justamente o para poder acompañar a quienes más sufren de estas crisis, porque siempre con inflación, ¿quiénes son a quienes más les pega? A los asalariados, a la clase media y media baja, aquellos que también están desempleados, aquellos que viven de las changas, con lo cual en ese sentido también hay un capítulo interesante del acuerdo con el fondo. Y vuelvo a insistir, todas estas medidas, por más buen acuerdo con el fondo, por más ayuda social que haya, ¿son suficientes? No son suficientes. Claramente ahí es dura la situación. Es dura porque, a ver, te digo, yo lo veo en el ANSES en el día a día, lo veo se ha incrementado realmente la cantidad de beneficiarios que van para el ANSES, se ve también en las visitas que hacemos con los barrios, pero también en eso se ve a ese trabajador, a ese laburante, a ese jubilado, que lo que está pensando, contrariamente a todos creemos que están pensando en el dólar, y está pensando en cómo llega a fin de mes y cómo se la rebusca para llegar. Y lo que sí está diciendo es, muchachos, háganse cargo. Ustedes funcionarios, agarren el guante y ayúdennos, porque estamos todos dispuestos a hacer este esfuerzo, que ya lo venimos haciendo, ahora se profundiza el esfuerzo. Pero esto tiene que tener un correlato en una clase dirigente que esté a la altura.
Y ahí es donde tenemos que aparecer nosotros, y ahí es donde, sobre todo los jóvenes dirigentes, quienes hemos crecido, nos hemos desarrollado en nuestra juventud, después con post-crisis 2001 que hemos vivido. Yo me acuerdo, yo fui a estudiar a Buenos Aires en el 2002. Yo he visto a la gente, y te digo, realmente en ese momento con un profundo dolor, viendo a los jubilados golpeando las cacerolas por el corralito de sus ahorros. Digo, eso a mí me marcó a fuego, eso a mí me dijo, yo tengo que estar comprometido, yo quiero esa vocación que yo ya empezaba a sentir por dentro, yo quiero trabajar por mi país. Y necesitamos funcionarios que les arda por dentro, que arda, que sea esas ganas de decir, transformemos, pongámonos a la altura, pongamos el pecho, pongamos todas las horas de trabajo que sean necesarias, pongamos la capacidad, dejemos de lado las cuestiones de si no hago, veamos para el futuro. Esta cosa de que tuiteo, que no, que fulanito, perenganito, a ver, es el futuro del país. No estamos jugando historia acá, no estamos jugando historia, es una generación maravillosa. Somos la generación, vuelvo a insistir, después de la generación del 80 han pasado más de 100 años para que aparezca una generación como la nuestra, sin importarle a una generación que dijo, sí quiero cambiar el país. Ahora depende de que los dirigentes estemos a la altura. De todas maneras, esto está admitido por el propio gobierno, lo ha dicho la señora Carrió, van a ser 6 meses complicados, ¿no es cierto? Van a ser meses complicados. ¿Usted tiene algún vínculo de la gente de ANSES en la capital federal, en el marco de la contención que va a hacer falta a los sectores más vulnerables en este sentido o no? Pues un equipo. La ministra Stanley, sí, la ministra Stanley está liderando claro, liderando todos estos programas de asistencia y contención social. Una de las medidas fue el bono, otra medida va a ser el aumento, el incremento económico de ciertos programas sociales, como así también la tercera medida que anunció la ministra tiene que ver con la asistencia a comedores, potenciar más la asistencia a los comedores, que por ejemplo la gobernadora Vidal ya remarcó en la provincia de Buenos Aires que empezaba a notarse mayor afluencia de niños y jóvenes hacia los comedores. Pero en el medio, vuelvo a insistir, tenemos que solucionar los temas estructurales. Para salir de este momento todo este esfuerzo tiene que valer la pena si cambiamos esos problemas estructurales. Y dentro de eso, y volviendo al esquema de la República, hay un poder judicial que tiene que estar a la Santiago Kovadlov, usted lo conoce, ¿no es cierto? Sí, ha dicho que el éxito de este gobierno o de cualquier gobierno en la Argentina tiene que ver con esta combinación que usted acaba de señalar. Tener la capacidad de manejar los temas estructurales y el día a día. Exacto. Si en la medida que este equilibrio se logre, la Argentina es viable, digamos, de alguna manera. De lo contrario, no. Y va a ser viable, más allá de cualquier esfuerzo del Ejecutivo, si el Poder Judicial está a la altura de las circunstancias. Sí. Si quienes nos robaron el futuro de 2 o 3 generaciones, van presos. Así como están algunos. Pero todos sabemos que hay una líder que es Cristina Fernández de Kirchner, que la justicia tiene que hacer los deberes para que esa mujer esté presa. Y lo digo yo como integrante de Cambiemos. La justicia tiene que estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo los argentinos y por respeto al sufrimiento que está teniendo esa persona que no llega a fin de mes. De esa mamá que no le puede dar muchas veces el mate, la polenta o los fideos a su hijito. Está muy bien. Por respeto a ese niño. Carlos, gracias. Muchas gracias. Ha sido muy amable, ¿eh? Carlos Carrillo, el titular de la ANSES en la provincia de Jujuy y un dirigente importante del PRO aquí en la provincia. Chao.